Esto no debería estar sucediendo. El misterio del cometa 29P. Algo realmente extraño está sucediendo en los confines de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Júpiter, en la fría frontera donde la luz del Sol se desvanece en la oscuridad. Un solo objeto se niega a comportarse como debería. Explota una y otra vez. Sin advertencia, sin ritmo, sin razón obvia. En solo unas pocas horas, este objeto, conocido como cometa 29P, Schwarzmann-Volkmann, puede volverse cientos de veces más brillante, lanzando más de 1 millón de toneladas de gas y polvo al espacio, y luego callar como si nada hubiera pasado. Y aquí está la parte inquietante. Esto no es un cometa buceando hacia el Sol. No está siendo destrozado por el calor o la gravedad. Solo está ahí afuera orbitando tranquilamente en un círculo casi perfecto, lejos de cualquier fuente de energía importante, pero comportándose como el volcán más temperamental del sistema solar. ¿Por qué que la mano invisible sigue apretando el gatillo? Hay algo en lo profundo de este mundo helado. Una fuerza enterrada a un latido del corazón. Algo vivo en un sentido geológico que hemos perdido por completo. Durante décadas, los astrónomos se han rascado la cabeza sobre este misterio. 29P desafía todas las reglas que conocemos sobre los cometas. Es impredecible, implacable y aterradoramente activo. Solo superado por la luna de Júpiter Io, el cuerpo más volcánico del sistema solar. Entonces, ¿lo que realmente está sucediendo es este caos o es un patrón que simplemente no entendemos todavía? Déjame saber lo que piensas, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar cómo imaginamos los mundos congelados más allá de Júpiter. Hoy nos sumergimos en el caso del cometa 29P, el enigma celeste que ni siquiera debería existir. Explorará sus violentas erupciones, la extraña química que los alimenta, y los impactantes nuevos descubrimientos hechos por el telescopio espacial James Webb, que están obligando a los científicos a reescribir lo que pensaban que sabían sobre los cuerpos helados en el sistema solar. Comencemos el viaje. La historia del cómic 29P comienza hace casi un siglo. En 1927, en el Observatorio de Hamburgo en Alemania, los astrónomos Arnold Schwarzmann y Arno Arthur Wollmann estaban comparando cuidadosamente placas fotográficas del cielo nocturno, y allí estaba una mota de luz, en movimiento lento y tenue, a la deriva contra el fondo de estrellas fijas. Al principio parecía normal, solo otro cometa de período corto, uno de muchos catalogados en ese momento. Pero pronto algo sobre su movimiento llamó su atención. Este cometa no se precipitaba hacia el Sol en una elipse dramática larga. Se mantenía muy lejos dando vueltas en un camino suave, casi circular entre Júpiter y Neptuno. Esa órbita era tan inusual que obligó a los científicos a repensar cómo podría existir tal objeto. Eventualmente, 29P fue reclasificado como parte de un grupo extraño y fascinante, llamado Centauros. Llamado así por las míticas criaturas, mitad humano, mitad caballo, y ese nombre encaja perfectamente. Centauros son híbridos, parte asteroide, parte cometa, vienen del cinturón de Kuiper, la región helada más allá de Neptuno, pero empujones gravitacionales de los planetas gigantes. Ocasionalmente los arrastran hacia adentro, donde viven vidas impredecibles e inestables. Son vagabundos cósmicos, atrapados entre mundos demasiado volátiles para ser estables asteroides, demasiado fríos para ser cometas típicos. Una transición, una breve etapa evolutiva en la historia en curso de este sistema solar. La mayoría de los centauros pasan millones de años a la deriva silenciosamente, recubiertos de hielo y polvo, pero 29P rompió ese molde por completo. Es enorme, unos 60 kilómetros de ancho, más grande
que la mayoría de su tipo, y está vivo de una manera que casi se siente desafiante. Cada año, entra en erupción alrededor de 30 veces, liberando nubes colosales de gas y escombros. Y esto es lo que realmente desconcierta a los científicos. Aproximadamente el 40% de esas explosiones ocurren sin disparador, sin previsibilidad y sin advertencia alguna. Ningún otro cometa conocido se comporta así. Es como si 29P fuera alimentado por su propio clima interno. Un mundo con una personalidad, un temperamento y secretos enterrados profundamente debajo de su corteza. Piénsalo. Un enorme cuerpo cubierto de hielo, orbitando silenciosamente más allá de Júpiter, explotando en la oscuridad una y otra vez. Un volcán cósmico que nadie entiende completamente. ¿Por qué actúa así podría este extraño centauro estar diciéndonos algo sobre la mecánica oculta del sistema solar primitivo? Hoy esta es la pregunta que divide a los científicos. Como 29P, algo completamente diferente, algo que desafía cómo definimos lo que es un cometa. ¿Qué crees que es un cometa? ¿Un centauro? O tal vez un vistazo a un proceso que nunca habíamos presenciado antes. Cada estallido del cometa 29P es como presenciar una catástrofe en cámara lenta, escrita en luz en solo 2 o 3 horas. Este vagabundo congelado puede estallar y volverse cientos de veces más brillante, visible, incluso para los telescopios aficionados en la Tierra. Pero lo que estamos viendo no es una simple reflexión, es una erupción, una liberación masiva de gas y polvo. El tipo de evento que destrozaría a la mayoría de los cometas. Pero 29P sobrevive una y otra vez. En 2024, el cometa pasó por una de sus fases más espectaculares. En solo 48 horas, estalló 4 veces seguidas, volviéndose casi 300 veces más brillante de lo normal. Los astrónomos lo describieron como un espectáculo de fuegos artificiales en cámara lenta. 2 años antes, en 2022, había expulsado más de 1 millón de toneladas de escombros al espacio, material lanzado hacia afuera, a velocidades más rápidas que el sonido. Si pudieras estar cerca, hipotéticamente, sería como ver la botella de champán más presurizada. En el universo, se descorcharse una y otra vez en el silencio del espacio. Pero el verdadero misterio no es solo la violencia, es el patrón detrás de él. Cada explosión importante a menudo es seguida por 2 más pequeñas, aproximadamente de 5 a 7 días después. Es casi como si algo debajo de la superficie continuara retumbando, mucho después de la primera explosión, como un latido que se niega a parar. El mayor de estos eventos registrado ocurrió en septiembre de 2021, cuando 29P desató una cadena de explosiones, más brillante y más largo que cualquier cosa vista en los últimos 40 años. Y sorprendentemente, no fueron los científicos profesionales los que lo notaron primero. Eran astrónomos aficionados, observadores del cielo en sus patios traseros. ¿Quién vio a 29P brillar de repente, como un faro contra la oscuridad del espacio? Fueron la primera alerta. La comunidad astronómica global, probando una vez más, que a veces comienza el descubrimiento, no en observatorios de $1,000 millones, pero en la curiosidad humana y un telescopio bajo las estrellas. Y cuando los profesionales finalmente apuntaron sus instrumentos hacia él, llegaron demasiado tarde para cuando el telescopio espacial Hubble estaba listo para observar el cometa de cerca. Un fallo técnico repentino lo obligó a desconectarse. La oportunidad perfecta se perdió. Un día demasiado temprano o demasiado tarde. Así de impredecible es 29P. Y aquí hay una pregunta para ti. Si incluso nuestros telescopios más avanzados no pueden captar este cometa en el acto, ¿qué más podría estar sucediendo en el sistema solar exterior sin ser visto, indocumentados y más allá de nuestro tiempo?
Criovulcanismo, la teoría del volcán de hielo. Entonces, ¿qué causa exactamente estos arrebatos? Si tu mente salta inmediatamente a los volcanes, estás en el camino correcto, pero no del tipo ardiente que conocemos de la Tierra. 29P no se está quemando, se está desahogando. Es lo que los científicos llaman un cometa criovolcánico, un mundo helado donde el calor no derrite la roca, sino el hielo, y en lugar de lava libera algo aún más exótico, criomagma. Una mezcla de agua, amoníaca, metano y nitrógeno en erupción violenta en el espacio. Así es como funciona por debajo de 2. La corteza exterior de 9P se encuentra en un interior volátil, un cóctel de gases congelados como el monóxido de carbono. Monóxido de carbono y dióxido de carbono atrapados en el hielo. Con el tiempo, la luz del sol, incluso la tenue luz del sol que llega hasta aquí, se filtra a través de la corteza, calentando lentamente las capas de abajo. Esta calidez no es mucha, pero es suficiente para hacer que algunos de los gases congelados sean sublimes, pasando directamente de sólido a gas. La presión comienza a acumularse y finalmente algo cede. La superficie helada se agrieta y el cometa entra en erupción, liberando chorros de vapor y partículas microscópicas de hielo y polvo, que estalló hacia afuera a una velocidad increíble. La onda de choque puede levantar grandes cantidades de material, creando una nube tan reflectante que el cometa de repente parece mucho más brillante de la Tierra. Es una vista magnífica y aterradora. Cada erupción es un recordatorio de que, incluso en la congelación profunda del sistema solar, el poder volcánico todavía existe, pero en una forma congelada. Y esto es lo que hace que 29P sea aún más extraño. Es la gravedad y el tamaño. La mayoría de los cometas son pequeños. Cuando entran en erupción, el material escapa para siempre, pero 29P es lo suficientemente masivo como para que gran parte de los escombros que arroje no escapa de su propia gravedad débil. En cambio, vuelve a caer, asentándose como la nieve, reformando lentamente la corteza que acababa de romperse. Es un volcán autocurativo, un sistema cósmico que se abre a sí mismo, y luego se sella de nuevo, listo para la próxima explosión. Eso podría explicar las erupciones de seguimiento más pequeñas días después. La superficie del cometa colapsando bajo su propia nueva capa de polvo congelado, reencendiendo los gases atrapados debajo. Pero aquí es donde se vuelve casi poético. Cada vez que 29P entran en erupción, se remodela a sí mismo. Cada explosión es tanto destrucción como renacimiento. No está muriendo, está evolucionando. Y eso plantea una pregunta fascinante para todos nosotros. Si incluso los cometas congelados pueden comportarse como seres vivos respirando, pulsando, reaccionando, ¿dónde trazamos la línea entre la geología y la vida? El problema de la órbita circular. Aquí es donde el misterio se profundiza. La mayoría de los cometas criovolcánicos son los que estallan violentamente. Hacerlo por una simple razón. Tienen órbitas elípticas. Mientras se balancean cerca del Sol, calientan, la presión aumenta y comienzan los fuegos artificiales. Pero el cometa 29P no sigue esa regla. Su órbita no es elíptica en absoluto. Es casi un círculo perfecto. Eso significa que permanece a la misma distancia del Sol durante todo el año, a unas 6 unidades astronómicas de distancia, en la misma región congelada más allá de Júpiter. Así que, lógicamente, no debería haber ningún cambio repentino en el calor o radiación para causar explosiones. El cometa debería ser genial, predecible, estable. Y sin embargo, actúa como una bomba de tiempo. ¿Por qué un mundo que vive en frío constante? Compórtate como si estuviera hirviendo desde adentro. ¿Por qué las erupciones ocurren en ráfagas aleatorias
en lugar de seguir un proceso ordenado, ritmo estacional. Durante décadas, los científicos han intentado encontrar un patrón oculto en dos. La locura de las 9P, algunos piensan que está ligada a su rotación. Aproximadamente cada 57 días, el cometa completa un giro lento. Tal vez, ciertos parches volátiles en su superficie se enfrentan periódicamente al Sol, calentando ligeramente y liberando gas atrapado. Eso podría explicar algunos de los arrebatos, pero no todos. Otros notaron explosiones más pequeñas, que ocurre aproximadamente cada 30 o 90 días, demasiado irregular para coincidir con cualquier ciclo conocido. ¿Podría 29P tener temporadas propias? Los invisibles impulsados, no por la luz del Sol, pero por presión muy por debajo de la superficie. ¿O hay algo dentro de él cambiando capa por capa, como un terremoto en cámara lenta debajo de una capa helada? No importa lo avanzados que se pongan nuestros modelos. 29P se niega a encajar. Sus erupciones son caóticas espontáneas. Es como si el cometa estuviera siguiendo un ritmo que solo él entiende. Y eso plantea una pregunta fascinante para que la veas ahora mismo. ¿Y si a la naturaleza misma no le importan nuestras definiciones de orden? ¿Y si el caos es simplemente el tipo de orden? Todavía no hemos aprendido a leer. Una predicción de gran avance. Luego, en abril de 2023, sucedió algo que lo cambió todo. Los astrónomos que monitorean 29P notaron un cambio sutil. Su brillo comenzó a desvanecerse. El gas a su alrededor, normalmente activo, parecía estar ralentizándose. Era como si el cometa estuviera conteniendo la respiración. En algún lugar de esa luz que se desvanece, los científicos vieron una pista. Tal vez, solo tal vez, la presión debajo de su superficie se estaba acumulando nuevamente. Y, por primera vez, intentaron algo audaz. Hicieron una predicción. Dijeron que está a punto de estallar. E increíblemente lo hizo más tarde ese mismo día. 29P explotó tal como se predijo. No fue una gran erupción, pero fue histórico. Fue la primera vez en la historia que los astrónomos pronosticaron correctamente un estallido de uno de los objetos más impredecibles del sistema solar. Por primera vez, no solo estábamos reaccionando al caos, lo anticipamos. No perseguimos el cometa, lo encontramos a mitad de camino. Ese momento se sintió como una pequeña victoria, no solo para la ciencia, sino para la paciencia misma, porque durante décadas el 29P había sido un símbolo de imprevisibilidad. Un recordatorio de que incluso con todos nuestros telescopios y datos, el universo todavía baila a su propio ritmo. Pero ahora, por primera vez, fue como si hubiéramos captado el ritmo. Y eso nos lleva a uno de los capítulos más emocionantes de la astronomía moderna, cuando un nuevo par de ojos miró a 2P y vio algo que nadie había visto antes. La hipótesis del hielo amorfo. Después de los descubrimientos de Webb, una pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Por qué el 29P todavía contiene tanto monóxido de carbono? Después de miles de millones de años, debería haberse escapado hace mucho tiempo. Para responder que los científicos tenían que pensar de manera diferente, no sobre explosiones, sino sobre hielo. En la Tierra, cuando el agua se congela, forma hielo cristalino sólido, ordenado, estructurado, pero en el vacío helado, más allá de Júpiter, el agua no se comporta así. A temperaturas extremadamente bajas, alrededor de 77 Kelvin menos 196 grados Celsius, el agua se congela en algo mucho más extraño. Hielo amorfo es desordenado, poroso, lleno de pequeñas bolsas donde las moléculas de gas pueden quedar atrapadas, como prisioneros en vidrio. Y cuando ese hielo amorfo se calienta, aunque sea ligeramente, comienza a reorganizarse en forma cristalina, liberando esos gases atrapados en ráfagas violentas.
si grandes porciones de 29P todavía están hechas de hielo amorfo. Entonces, cada parche que comienza a cristalizar podría actuar como una bomba de tiempo en miniatura. Unos pocos grados de calentamiento, una pequeña rotación, una grieta iluminada por el sol podría desencadenar una erupción completa. Es como si el cometa estuviera embrujado por su propio pasado, por gases antiguos atrapados desde los albores del sistema solar, todavía tratando de escapar después de millones de años. Ahora imagina a estos centauros más pequeños. Pequeños mundos helados, solo unos pocos kilómetros de ancho, ya han pasado por esta transformación. Su hielo amorfo se ha convertido en cristal estable hace mucho tiempo. Es por eso que son silenciosos, predecibles muertos. Pero 29P es enorme. Unos 60 kilómetros de ancho para un mundo tan grande. Podría tomar de 60 a 100 millones de años cristalizar completamente. Eso significa que ahora mismo solo está a mitad de camino. La mitad de su interior sigue siendo amorfo. Todavía inestable, un motor geológico que hace tic-tac enterrado debajo del hielo. Cada vez que una región transforma, los gases explotan hacia afuera rompiendo la corteza, lanzando escombros al espacio, remodelando la superficie, y cuando esos escombros vuelven a caer, sellando las fracturas, el proceso comienza de nuevo. Explosión, colapso, renacimiento una y otra vez. Un ciclo congelado de transformación, que ha durado más que la civilización humana misma. Así que tal vez 29P no es solo un comentario caótico después de todo. Tal vez sea un mensajero que nos muestre lo que sucede cuando la materia antigua todavía lleva el recuerdo de la creación. Y aquí hay un pensamiento para ti. Si así es como se comporta un cometa cuando la mitad todavía se está transformando, ¿qué pasará cuando la otra mitad finalmente se ponga al día? Una cuestión de escala. En ciencia el tamaño cambia todo. Desde el grano de polvo más pequeño hasta el planeta más grandioso. Las reglas siguen siendo las mismas, pero sus efectos crecen a escala monumental. Para centauros más pequeños, la historia es simple. Se calientan, cristalizan y se desvanecen en silencio. Sin sorpresas, no hay drama, solo sueño frío predecible. Pero el cometa 29P es un gigante entre ellos. 60 kilómetros a través de capas con miles de millones de toneladas de gas congelado, polvo y hielos volátiles. Ese tamaño le da algo raro, la capacidad de aferrarse a su propio caos. Un pequeño cometa se ventila y muere. Uno grande se derrumba y comienza de nuevo. Los investigadores modelaron lo que sucede dentro de objetos como este. Los resultados fueron impactantes. Incluso después de decenas de millones de años en la misma órbita, solo la mitad del hielo de 29P ha completado la transición, de forma amorfa a cristalina. El resto todavía contiene gas antiguo, comprimido debajo de capas congeladas más gruesas que las montañas. Cuando un parche convierte los gases, se liberan y fracturan la corteza. Luego la gravedad arrastra los fragmentos hacia abajo, sellando la herida. La presión se acumula de nuevo y la siguiente erupción comienza. Un ciclo constante de destrucción y renovación. Si pudieras acelerar el tiempo y mirar desde arriba, verías un mundo reconstruyéndose sin cesar, respirando, exhalando, recongelando. Ya no es solo un objeto. Es un proceso, un sistema. Y tal vez eso es lo que más nos fascina sobre 29P. No solo es extraño, está vivo en movimiento, un eco congelado de creación que se niega a asentarse. Así que, aquí hay una pregunta para ti. Si un cometa puede reconstruirse sin cesar, ¿podría algún día evolucionar en algo nuevo? ¿Un tipo diferente de mundo? Completamente. El corazón caótico de 29P. En el fondo de este vagabundo helado, yace un paisaje que solo podemos imaginar. Cuevas talladas por gas sublimador. Túneles colapsando por su propio peso. Vastas cámaras llenas de con vapor invisible.
Algunos astrónomos sospechan que estos colapsos internos, no solo la liberación de gas, puede ser el verdadero motor del comportamiento de 2.9p cada vez que una cámara se derrumba. La presión aumenta a través del interior del cometa, encendiendo nuevos respiraderos en la superficie. Desde el exterior, solo vemos luz, breves destellos, brillantes, arcos de polvo. Pero dentro de todo un planetesimal está cambiando de forma. Y eso plantea otro rompecabezas. Incluso si la cristalización explica el gas, ¿cómo se reconstruye la presión tan rápido? ¿Cómo puede algo tan distante del Sol explotar varias veces al año con tal fuerza? Ningún modelo encaja perfectamente. 2.9p termina cada teoría que le lanzamos. Tal vez nos falta una pieza, un ritmo invisible dentro del cometa, un patrón demasiado largo o sutil para que lo midamos. Algunos científicos, medio en broma, lo llaman la hipótesis del latido del corazón. La idea de que los mundos congelados podrían pulsar a medida que se expanden, congelar y contraer. Es poético, pero tal vez no del todo equivocado. Imagina un latido del corazón que no puedes escuchar, medido no en segundos pero en décadas. Cada pulso liberando gas nace en los albores del sistema solar. No debería suceder, y sin embargo, lo hace. Tal vez 2.9p nos está mostrando que incluso el silencio tiene ritmo, e incluso el caos puede seguir un ritmo. Así que lo que hay realmente dentro de ese corazón caótico, un motor geológico, un sistema de fractura enterrado, o algo aún más extraño, una reliquia aún viva con la energía de la creación. Dime lo que piensas en los comentarios, porque más allá de la órbita de Júpiter, algo sigue moviéndose, respirando y rompiendo las reglas.